Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Soy Ana María Soleibe. Hoy hablaremos de la reforma laboral. ¿Cómo no hablar de una reforma que por fin reconoce la dignidad de millones de trabajadores y trabajadoras en Colombia? ¿Cómo callar justo ahora cuando los años de lucha de movimientos sindicales, de trabajadores domésticos, del campo, de las plataformas digitales empiezan a dar frutos? Esto no es una concesión del Congreso ni un favor del poder. Esta reforma la ganó la gente que no se rinde, la que madruga todos los días, la que trabaja hasta el cansancio y aún así no alcanza a vivir con dignidad. El Estado social de derecho y la vida digna no son inseparables. No se trata solo de una fórmula jurídica o una frase bonita de la Constitución. Es un modelo que reconoce la libertad, la igualdad y la dignidad, y estas no pueden depender del mercado, del azar y mucho menos de la caridad. En un Estado social de derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de vida digna para todos, especialmente para aquellos que siempre han sido excluidos. No basta con decir que todos somos iguales ante la ley. Hay que actuar para que esa igualdad sea real. ¿Y esto qué significa en la vida cotidiana? Pues que una persona no tenga que elegir entre comer o pagar una consulta médica. Que trabajar no signifique vivir en la pobreza. Que las mujeres no tengan que renunciar a su maternidad por miedo a ser despedidas. Que nadie sea condenado a la informalidad por haber nacido en el campo o en un barrio marginado. La vida digna no es un lujo ni una utopía, es un derecho constitucional. Así lo ha dicho la Corte Constitucional, que considera la dignidad humana como el eje transversal de todos los derechos fundamentales. Defender la reforma laboral es cumplir la Constitución. No es ir en contra de la economía ni en contra de la ley. Es hacer realidad el mandato constitucional de un Estado que debe trabajar por la libertad, la igualdad y la justicia para todas las personas. Y estamos hablando de un país con unas profundas inequidades, en donde esta reforma laboral es una urgencia. Un Estado que no está garantizando condiciones dignas de vida no cumple su razón de ser. Y un país donde se niega y posterga la dignidad no puede llamarse democrático. Pero en este debate hemos visto que hay políticos hablando en un discurso en defensa de los derechos, pero cuando llega el momento de la votación se voltean o usan artimañas para hundir proyectos de restitución de derechos. Cuando llega el momento de votar por esos derechos laborales, desaparecen. Lo vimos con Angélica Lozano, con congresistas del Centro Democrático, que hoy le están haciendo más caso a los gremios que a las necesidades de la gente. Afortunadamente, esta vez no pudieron frenar la voluntad de las mayorías, porque el país cambió. Cambiamos el miedo por la esperanza y la resignación por la lucha. El reto ahora es hacer cumplir esa reforma laboral que ha sido aprobada y que empieza el proceso de conciliación. Un proceso que será tortuoso. Debemos estar atentos a la conciliación en Cámara, de los textos de Cámara y Senado, porque la dignidad no se pide, se conquista y se defiende. El 14 de junio del 2025, los senadores aprobaron los artículos de la reforma laboral, pero llama la atención que en ese momento había discusión sobre derechos. El reto con la reforma laboral aprobada es hacerla cumplir. Tenemos que estar atentos a esa conciliación de texto aprobado en Cámara y Senado, que son muy parecidos, aunque tienen algunos puntos de diferencia, porque la dignidad no se pide, se conquista y se defiende. Es un hecho histórico
que en el Senado se haya aprobado esta reforma, una reforma que no pide privilegios, sino que devuelve derechos que nos quitaron hace décadas. Y aún así, hay senadores que votaron en contra. ¿Quién puede decir no a que el trabajo nocturno se pague justamente desde las 7 de la noche? Que los trabajadores de plataformas tengan seguridad social, que el contrato indefinido sea la regla y no la excepción. Tenemos trabajadores contratados por prestación de servicios hasta 20 años y hablamos de manera específica de trabajadores de la salud. ¿Quién se niega a que las horas extras tengan un límite razonable? Pues algunos senadores lo han hecho. Votan en contra de cosas que no se atreven a negar en público. La ciudadanía debe tomar nota de esto porque cuando llegue el momento de renovar este Congreso hay que recordar bien quién defendió sus derechos y quién no. Estos son algunos de los avances ya aprobados. El contrato a término indefinido como regla general para que dé estabilidad y esto no sea la excepción. Reglas claras para contratos temporales, que se acabe el encadenamiento de contratos precarios como los que vemos con auxiliares de enfermería, contratos hasta de un mes por prestación de servicios condicionados a unos requerimientos políticos para poder renovarlos, a pesar de que son trabajos misionales. Recargo nocturno desde las 7 de la noche, una deuda pendiente desde que movieron arbitrariamente este horario desde el 2002. Límites a las horas extras, máximo 2 por día y 12 por semana. Auxilio a la conectividad y para teletrabajadores, porque trabajan desde casa, pero esto también tiene un costo. Esto no es un debate técnico, es una decisión ética. Vamos a seguir aceptando el abuso como si fuera parte de la condición de productividad o vamos a construir una economía con base en el trabajo digno. Algunos senadores dicen que esta reforma afecta la competitividad, pero lo que realmente afecta es a Colombia. Tener más de la mitad de la población en la informalidad, ver jóvenes trabajando sin contrato, mujeres despedidas por quedar embarazadas, campesinos sin ninguna protección, empleados que no saben que tendrán trabajo la próxima semana. Esto sí afecta a Colombia. La reforma laboral es un paso firme hacia la dignidad. Y cuando llegue el momento de votar, esperemos que recuerden sus propios derechos. ¿Qué significa esta reforma para la gente del común? Recuperar el pago justo por trabajo nocturno y dominical. Garantía para las madres cuidadoras, para los trabajadores de plataformas digitales. Reconocimiento del trabajo rural y del hogar. Es una reforma que devuelve derechos y hay que repetirlo. No crea privilegios. En el año 2002, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se aprobó la ley 789 con la promesa de que flexibilizar el trabajo generaría más empleo formal. ¿Qué hicieron? Abarataron las horas extras, el recargo nocturno se empezó a pagar después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, redujeron el pago de los dominicales, solo se reconocía si se trabajaba más de 3 por mes. En el 2012 también nos dijeron que se volverían más baratos los festivos para garantizar oportunidades laborales y repitieron que los derechos eran rigideces que espantaban el empleo. El resultado, se redujeron esos derechos, los empresarios pagaron menos y la informalidad no bajó. 22 años después, esa informalidad sigue golpeando a más de la mitad de la población ocupada. No porque la gente no quiera formalizarse, sino porque el modelo los expulsó del trabajo digno. Según el DANE, en el 2025, la informalidad nacional está en el 57.2% y en las principales ciudades 43.1%, subiendo comparado con el año anterior. Y eso con una medida más completa que incluye empleadas domésticas sin afiliación, asalariados sin seguridad social, trabajadores familiares sin sueldo. En las principales ciudades, 43.1% de informalidad.
y con una medición más completa que incluye empleadas domésticas sin afiliación, asalariados sin seguridad social, trabajadores familiares sin sueldo y pequeños emprendedores sin formalidad contable. La informalidad no es desempleo, es trabajar sin derechos, sin salud, sin pensión, sin estabilidad, sin garantías. Y esto se arregla con discursos tecnocráticos que llaman fricciones a los derechos laborales. ¿Qué son las fricciones para ellos, los defensores de la pérdida de derechos? El recargo nocturno, el pago justo del domingo, la estabilidad laboral, la indemnización por despidos injustos o el respeto a la jornada laboral. Ellos les dicen rigideces, nosotros los llamamos derechos conquistados. Lo que realmente mueve la economía no es la precariedad de los trabajadores, es el consumo de las mayorías. Las empresas venden más cuando la gente tiene con qué comprar. El mercado interno crece cuando hay salarios dignos, no cuando se exprime a los trabajadores. Por eso esta reforma no solo es un acto de justicia, sino una verdadera política de reactivación económica. Con la inflación bajando, el crecimiento por encima de lo esperado y una población que resiste como puede, lo que se necesita no es más sacrificio, sino mejores ingresos. Y ahora la conciliación será clave. Los conciliadores ya están designados por la Cámara María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico y Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde. Y viene el Senado, Juan Sami Merech del Partido Conservador y Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical, ambos opositores a la reforma. Esta combinación augura una jornada de alta tensión. Nosotros, los ciudadanos, debemos estar atentos. El presidente ha sido claro. Reiterará el derecho a que se abra la puerta a la consulta popular sobre la reforma laboral, pero solo si el texto conciliado no se aprueba antes del cierre de la legislatura. Como lo dije al comienzo, esta reforma no es de un gobierno, de un congreso o de un poder. Esta reforma la ganó la gente que no se rinde. Gracias. Estamos en Contraportada. Cada 15 días nos vemos aquí.